Hola, muy buenos días, un gusto saludarlos, qué rico estar aquí nuevamente con nuestros queridos televidentes. Y esta semana ha sido de varios temas relacionados con nutrición, mi querida Jenny. Ayer estuvimos hablando de nutrición para niños con diabetes, un asunto muy específico, muy interesante con relación a la nutrición de los niños con diabetes. Y hoy vamos a hablar de otro bien importante. Hace unos meses hicimos con ustedes, con el programa Ser Capaz en Casa de la Alcaldía de Medellín, un programa donde hablamos de cuidados para pacientes con sillas de rueda, con problemas de movilidad. Y ese día pensamos, y me propuso Freddy, a quien saludamos, uno de los comunicadores, que hiciéramos un programa sobre nutrición para pacientes en cama, pero lo vamos a hacer más extenso, Jenny. Vamos a hacer nutrición para pacientes en cama por alguna discapacidad, pero para otros que también con discapacidad no necesariamente están en cama, pero necesitan cuidar muy bien su nutrición. ¿Estamos? Perfecto. Bienvenida, Jenny, se las presento. Gracias. Ella es Jenny Zulay Ortiz Galvis y ella hace parte del equipo de nutricionistas del programa Ser Capaz en Casa. Lleva un añito visitando a más de 1000 pacientes que hacen parte de ese programa. ¿Y cómo ha sido esa experiencia, Jenny? Es una experiencia hermosa, Olga. Sí. Cambia vida. Este es un proyecto mágico en todos los sentidos. A las familias, transformamos familias, ¿cierto? Como ellos también lo hacen con nosotros. Siempre lo he dicho, es algo mágico, hermoso, bonito. Ustedes van hasta la casa de la persona con discapacidad, Sí. que esa es la manera, digamos, de nombrarlos, personas con discapacidad, y les hacen asesorías en diferentes áreas, en tu caso es la nutrición. Sí, el proyecto es un proyecto educativo. Realizamos visitas domiciliarias en todas las comunas del municipio de Medellín y algunos corregimientos. Desde mi área hacemos toda la parte de nutrición, orientamos, vigilamos estado nutricional, orientamos sobre qué es tan importante los hábitos alimentarios, porque ese es el pilar de toda la alimentación desde la casa. Miramos toda la parte de alteración del sistema digestivo, que es muy común en ello, el estreñimiento, el reflujo, y algo muy importante que va con el estado de salud, vigilamos siempre la parte de higiene, que es tan importante en la absorción de nutrientes. Perfecto. Otros profesionales en otras áreas también hacen parte de Ser Capaz en Casa. Sí, nuestro equipo está conformado, tenemos fonoaudiología, tenemos terapia ocupacional, tenemos psicología, que es tan importante, tenemos trabajo social, tenemos auxiliares de enfermería, tenemos higienistas, odontólogos. Ajá, y es una comunicación fisioterapeuta. muy linda, tanto con el paciente como con el cuidador, ¿verdad? Es que el cuidador muchas veces es el encargado de concretar todas esas recomendaciones que ustedes dan. Él es pilar ahí porque él está siempre en contacto cuidando las 24/7 horas a la persona con discapacidad, y con él es que trabajamos toda la parte educativa, básicamente. Perfecto, Jenny. Gracias. Sentémonos. Estás en tu casa. Gracias. Nuestros televidentes, pues ya saben, el tema de la nutrición es tan amplio como para hablar también de la nutrición en particular para los pacientes, personas con discapacidad que pueden estar en cama o no estar en cama. Y todo eso es un mundo grandísimo. Por ejemplo, tú como nutricionista vas a visitar a un paciente que por que es parapléjico, cuadripléjico y que está en cama. ¿Cómo empiezas a hacer tú esa evaluación nutricional, Jenny, de ese paciente? Hay que conocer toda su historia, ¿verdad? Sí, depende del paciente, Olga, ¿cierto? Iniciamos con una valoración nutricional. Si es posible tomar medidas antropométricas, tomamos medidas antropométricas como peso, talla, la circunferencia. Si no, realizamos una valoración de forma global subjetiva, donde el profesional valora al paciente de acuerdo si hay signos de carencia o no nutricionales específicos como tal. Desde esa evaluación nutricional parte todo, ¿cierto? Ahí indagamos todo sobre los hábitos, frecuencia de consumo, las compras, ¿sí? Qué le gusta a la familia, qué no le gusta, la inclinación hacia los alimentos, las preferencias alimentarias como tal, las frecuencias de consumo, el líquido, si consumen buen líquido, qué tipo de alimentación, si es de calidad o no es de calidad. Verá, de esa sola respuesta me salen un montón de preguntas. Lo nombraste incluso uno de los primeros asuntos que contaste en esto que me narras de la evaluación inicial a un paciente. ¿Cómo detectan ustedes que un paciente pueda tener desnutrición? Digamos, ¿cuáles son esos signos de alarma
que ustedes como expertos los detectan, pero que los familiares y los cuidadores deberían estar muy atentos justamente para atender la situación? Exploración física, caquexia. Caquexia. Miramos mucha depresión muscular. ¿Caquexia qué es? Depresión muscular, pero extrema, fuerte. ¿Y cómo lo nota uno? Delgadez total. Ok. Miramos el cabello, observamos el signo de bandera, ¿cierto? Por deficiencia de vitaminas. ¿En el cabello? En el cabello. ¿Y cómo se nota Se observa eso? 3 tipos de color en el cabello. Clarito, como un café oscuro, así sucesivamente. Sabe que usted me dice eso y me da mucha tristeza. Cuando uno va a los barrios populares, tristemente ve muchos niños así, que terminan siendo todos como muy monitos y alguna muy castañitos, pero no es porque esa sea su fisonomía, sino por desnutrición. ¿Por qué? ¿Qué le pasa al cabello cuando no se alimenta uno bien? Deficiencia de proteína. Ok, perfecto. Entonces También, se fijan que no estén muy flacos, se fijan en el color y en la calidad del cabello. miramos las uñas. ¿En qué se notan las uñas? Si están muy blanditas, si están arqueadas. Miramos la lengua, miramos si hay deficiencia de vitamina C, si hay mucha úlcera a nivel bucal. Lo que llamamos llaguitas, si hay muchas Sí, llagas están llaguitas. relacionadas con desnutrición. Deficiencia de vitamina C. Ok. ¿Qué más miramos? Miramos a nivel de los ojos, las conjuntivas, el rostro pálido. Y en los ojos, pasito por pasito, en los ojos, ¿qué me podría hacer pensar que hay algo de Conjuntivas desnutrición? pálidas. La parte... Acá, miramos acá. La parte blanca, la parte Acá, de abajo. la de abajito, ¿cierto? Si es muy pálida, Parece anemia. sí, posible anemia. Ok, que no esté rojita como debe estar, sino más pálida. Sí, eso lo confirmamos con exámenes de laboratorio. Ajá, ok. Cuando el cuidador lleva al usuario al control de rutina, le pedimos que por favor le envíen exámenes de laboratorio para confirmar la posible anemia. Aquí hemos hecho muchos programas sobre obesidad, tanto en niños como en adultos, y varias veces hemos hablado de la fórmula del índice de masa corporal, pero pensando en evitar obesidad. Eso también aplica hacer el IMC para detectar una posible desnutrición, que el peso esté muy bajo. ¿Nos recuerda cómo es esa fórmula y a partir de qué punto? Que esté por debajo del 18.5 kilogramos sobre metros cuadrados. ¿Cómo es eso en un ejemplo? La talla. O sea, la altura. Sí, en un paciente que mida 1,70. Ok. ¿Cierto? Multiplicamos 1,70 por 1,70 para sacar el metro cuadrado. Ahí nos da una cifra y tomamos el peso. Entonces el peso que nos dé lo dividimos. Pongámosle hacia abuelo pájaro, para yo decir que está muy flaquito de 1,70, 50 kilos. ¿Cierto? 50, 55. Okay. 50. 50 kilos. Vamos a aprender, si usted está con un pacientico en su casa y de alguna manera lo está viendo muy flaquito, hagamos esta operación juntos. Su altura, su talla. Yo lo llamo altura porque me confundo. Este es un ejercicio, 1,70 por 1,70. Por 1,70. Listo, esa es la primera cifra que deben tener. Vayan pues, cojan el celular o la calculadora. Y lo otro, el peso. ¿Y qué se hace entonces con la cifra de...? Dividimos el peso que nos dé sobre lo que nos dé el resultado de 1,70 por 1,70. Dividido 50 en este caso. 50 se divide sobre el resultado que nos da de 1,70 por 1,70. Perfecto. Ahí nos puede estar dando un índice de masa corporal en 17 o 18. Sos una genio. Y la delgadez está en 18.5 kilogramos. Ajá. Y hay una delgadez leve. ¿A partir de qué punto, de qué cuenta es como la línea que uno dice, Dios mío, esto está preocupante? 18.5. De 18.5 hacia para abajo, sí. La cosa está complicada. Y la normalidad es de 19 a 24.5. De 19 a 24 es lo que nos debe dar la ecuación. La normalidad. Repasito. Altura se multiplica. Ejemplo, 1,70 por 1,70. Y ese resultado lo dividen por el peso. En este caso hicimos un ejercicio con 50 kilos, que es lo que peso yo y mido mucho menos, entonces por eso asumo que es una persona muy La flaca. fórmula sería, Olga, 50 dividido por el resultado que nos dé de 1,50 por 1,50. Perfecto, para que nos dé ese resultado. Sí. Cuando uno obtiene algo por debajo de 18.5 es cuando debe alertarse y hacer un análisis de qué es lo que está pasando. Abrimos nuestra línea de WhatsApp. Es el 305-316-6560. Hoy de la mano de
Jenny Zulay Ortiz, nutricionista del programa Ser Capaz en Casa de la Alcaldía de Medellín. Estamos conociendo este gran mundo de la nutrición para las personas con discapacidad, sea que deban permanecer en cama o no. Vamos a ir a conocer justamente cómo es una de esas visitas domiciliarias, cómo es que ellos prestan esa asesoría y regresamos. El día de hoy vamos a hacer la visita en el hogar de Sonia a visitar a Adriana Patricia Cuartas, que es nuestra usuaria de 48 años, quien presenta un retardo mental moderado y un trastorno afectivo bipolar. Desde el programa Ser Capaz en Casa visitamos a toda la población que presente discapacidad, desde personas que estén en cama hasta personas que tengan algún grado de movilidad pero que presenten una discapacidad, sea leve, moderada o severa. Hola Sonia, ¿cómo estás? Hola Lina, ¿qué has hecho? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y tú? Bien, Hola pues. Adri, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Pues para mí la experiencia ha sido muy buena, porque con ellos he aprendido muchas cosas pues importantes en la vida de Adriana, sobre todo los hábitos de alimentación. Yo ahorita, con lo que he aprendido y el apoyo que he tenido con el programa, he cambiado muchas cosas en la alimentación de Adriana. Bueno Sonia, contame cómo vamos con los tamaños de las porciones. Bueno Lina, sí, los tamaños de las porciones ya los estamos disminuyendo, sobre todo el tamaño pues de la cuchara, tratando de utilizar el pitillo para lo que ella pues a veces se ahogaba. Pero ahí voy con todo eso, yo creo que ya vamos mejorando en todo con ella. Lo ideal es que hoy la vamos a pesar para mirar cómo va evolucionando el peso, para mirar en el tiempo si se han movido pues como todas esas cosas, para ver qué modificaciones podemos hacer a la alimentación ya. Ya los hábitos que ya están ahí, ya se establecieron, la idea es seguirlos fortaleciendo todos los días, irle recordando a ella, acuérdate que no solo la alimentación es para ella, sino también para ti como cuidadora. Claro que sí. Si tú te cuidas, en la medida que te cuides, la vas a cuidar a ella y también vas a tener un buen estado de salud para que puedas continuar con el cuidado de Adriana. Yo invito a todas las personas que sean cuidadoras de una persona con discapacidad para que se sientan bien y busquen este programa. Y a medida que vamos hablando de lo nutricional como tal, de pronto Jenny también nos puede dar unos apuntes, algunas indicaciones sobre la manera de alimentar a esos pacientes, la manera más segura. Abrimos nuestra línea WhatsApp. Si usted tiene alguna inquietud sobre la nutrición para una persona con discapacidad, pues aquí está la invitada ideal para responderlas. Y mientras tanto, vamos con la siguiente pregunta que la vemos acá, Jenny. Muy buenos días, mi nombre es Justino Narváez Vélez, de Barranquilla. Doctor, yo quisiera saber cómo evitar que un paciente en cama se ahogue con los alimentos. Yo creo que esa es una de las preocupaciones más grandes para un cuidador, aunque como tú me indicabas previo pues al programa, eso depende de la situación. Habrá personas que son absolutamente capaces de alimentarse, de masticar bien, y otras que no. Para esas que no, ¿qué podemos recomendar para que no se ahoguen con los alimentos? Para esas que no, Olga, son personas que han tenido una discapacidad con afectación de lesión neurológica, ¿cierto? Okay. Se le ha afectado toda la parte del tono muscular, con dificultad en la lengua, los músculos de la garganta y en el esófago. Con ellos, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar la consistencia. Tenemos que evitar alimentos sólidos, evitar alimentos líquidos. La alimentación debe ser blanda, ¿sí? Por el riesgo de broncoaspirar, que trae consigo complicaciones respiratorias, que tenemos que estar muy pendientes y vigilando ese aspecto en ellos. Es muy importante la posición, ayudarnos de almohadas, de toallas enrolladas para evitar que la cabeza se balancee. La temperatura de los alimentos es muy importante, no muy caliente. Evitar las jeringas, alimentar con jeringa porque hay un riesgo alto de la broncoaspiración.
Con la cuchara es fundamental, porque la cuchara que nos va a ayudar ¿en qué sentido? El momento en que introducimos la cuchara en la base de la lengua, nos va a estimular ese reflejo que es el de la succión y de la deglución. Ajá. Básicamente es textura, consistencia. Tenemos que apoyarnos mucho de fonoaudiología, que nos ayudan a mirar para cada paciente la textura que debe recibir en la alimentación. Líquido, fácil que se ahoguen. Sólido, fácil que se ahoguen por la dificultad de masticar y de pronto pasan con bolo alimenticio muy grueso, ¿cierto? ¿Cómo se logra esa contextura blanda? Ejemplos como de cómo lograr una contextura blanda, como dices tú, con ayuda de fonoaudiología, definirla, pero ejemplos como de alimento blando. Un puré de papa, un puré de verduras, de auyama, una leche licuadita con galletas. Ellos no pueden recibir lo que es ¿cómo te digo? Un arroz con leche, algo que esté mezclado con líquido, con sólido, líquido y sólido jamás. No se puede. Tiene que ser una mezcla homogénea. Ajá. O sea, cereal, por ejemplo, con leche, tampoco. Tampoco. Ahí Tiene que ser homogénea la mezcla. Las frutas, me las imagino como en forma de compota. Sí, como en puré, trituradas, blandas. Por nada se puede utilizar una fruta que al morder segregue el líquido. Ejemplo, una uva, porque se va a broncoaspirar el usuario en este caso. Y usted habla de las uvas y pienso yo mismo en las semillas de las uvas, obviamente evitar. Y la fibra. Ajá, perfecto. ¿Qué hacer para un paciente que, como en mi caso, yo tengo un lío y es que yo, bocado que mastico, yo debo tomar líquido, no sé, son como, será vicios o necesidades, pero yo siempre tengo que pasar la comida, así lo llamo. ¿Cómo manejar el líquido en esos pacientes que necesitan estar justamente como dándose una ayudita para ingerir los alimentos? ¿Cómo se maneja eso? Con vigilancia, ¿sí? Y con la postura. Con la cuchara, es importante que no dar la otra cucharada hasta cuando él haya pasado la primera cucharada. Que él termine. La cuchara debe ser una cuchara pequeña. La porción debe ser pequeña, no una cuchara muy grandecita porque se puede broncoaspirar. El tamaño de la cuchara es muy importante. Y el tamaño de la paciencia también. Ahí hay que acudir a la paciencia del cuidador, porque usted está describiendo un proceso lento pero seguro, literal, lento pero seguro. ¿Qué decir ahí frente a ese asunto? Yo imagino que ustedes... Muy importante lo que dijiste, Olga. Ahí viene la dosis del cariño, de la paciencia y del amor, ¿cierto? Que tenemos que agregarle. Y que yo siempre invito a ese cuidador, a esa persona, la paciencia. Una persona con disfagia, que es la que tiene dificultad al tragantar, requiere de 3.5 horas a 8 horas diarias en la alimentación. Imaginémonos eso, cómo nos alimentamos, ¿cierto? O sea, estamos hablando de 10 a 12 veces más que una persona que no esté con una discapacidad o que no esté en cama. Muy importante el tiempo, la disposición, que el usuario o el paciente esté tranquilo, esté descansadito, esté en un lugar que a él le guste, sin distracciones. Y obviamente el cuidador que tenga toda la disposición de alimentar a ese usuario o a ese paciente. Hablando de disposición y que es muy humano, que me imagino que también a veces es desgastante, he oído de casos de cuidadores que a veces justamente en ese afán de los corres de la vida acuden mucho a estos alimentos, voy a decir la marca, Ensure y ese tipo de asuntos, cuando no son los más recomendados para ellos y su nutricionista les ha dado una dieta normal, solo que pacientemente recibida, y le dan mucho de ese tipo de alimentos por facilitar el asunto. ¿Eso pasa? ¿Lo has visto? ¿Qué decir sobre eso, Jenny? Sí, eso pasa. Eso pasa y ahí es donde intervenimos desde la parte de nutrición porque tenemos que velar, ¿sí? Primero que todo la alimentación preparada en casa, la alimentación completa. Y sí se requiere en algunos casos el Ensure, el suplemento, cuando se presente una afectación del estado nutricional. Pero si no se requiere, hay que trabajar, son con alimentos preparados en casa. Recordemos un asunto tan básico como una persona con discapacidad necesita estar bien nutrida para
enfrentar otras enfermedades de base que tiene, porque es tan importante que una persona con discapacidad esté bien nutrida. Eso parece una pregunta bobita, pero hay que recordarlo. Todos necesitamos estar bien nutridos. ¿Y qué decir de una persona con algún diagnóstico? ¿Qué decir de eso? El estar bien nutrido nos permite mucho. Mejoramos calidad de vida, emocionalmente nos vamos a sentir bien. Como te alimentes, tú te vas a sentir también, ¿cierto? La alimentación influye mucho en el estado de ánimo, en la parte emocional. Una persona con discapacidad tiene muchas cosas alrededor, ¿cierto? Muchas situaciones difíciles. Por eso nosotros vigilamos que esa nutrición sea de calidad, que esa atención desde el área sea integral. Perfecto. Empiezan a llegar las preguntas. Buenos días, gracias por ver Ser Capaz, Ser Capaz, Sana que Sana. Pues es que les cuento por qué dije eso, porque yo en Telemedellín hice un programa que se llamaba Ser Capaz, sobre personas con discapacidad, con unas historias maravillosas que no olvidaré. Buenos días, mi esposo mide 1,54. Vea pues, ya les van a poner a hacer aquí cálculos. ¿Dónde está el celular, por favor? Un celular. Y su peso es 71. En serio, compa, ahorita si puede me pasa el celular que está ahí en la mesita. Mi esposo mide 1,54, pesa 71 kilos, está en silla de ruedas. Es difícil, supongo que sus cuidados, porque soy una persona de 65 años, él tiene 71 años. Tiene problemas de memoria. Pues bueno, aquí abuelo de pájaro, no sé nuestra experta qué nos dice, no sé si ahorita en el corte le podemos hacer un rápido análisis del índice de masa corporal, pero yo creo que doña Ruth es una de esas mujeres que si vive en Medellín, de pronto puede averiguar por los servicios de Ser Capaz en Casa, porque digamos que es un caso que puede aplicar para que sea atendido por ustedes, Jenny. Sí. Está en silla de rueda, puede que tenga un trauma raquimedular. Entonces, él sí puede ser un candidato del programa Ser Capaz en Casa. Muy bien. Nosotros vamos a nuestra primera pausa. Hoy, de la mano de Jenny, nuestra invitada, que hace parte del programa Ser Capaz en Casa de la Alcaldía de Medellín, estamos ahondando bastante ese mundo de la nutrición para las personas con discapacidad. Insisto, sea que por su condición deban estar encamados o no. Ya regresamos y tenemos nuestra línea de WhatsApp abierta, que es el 305-316-6560. Seguimos hoy en Sana que Sana hablando de la nutrición para las personas con discapacidad, recomendaciones para alimentar a un paciente cuando está en su cama, respetar la dieta recomendada por el nutricionista, en la medida de lo posible poner al paciente en una posición recta pues para que no se ahogue, y como nos decía Jenny, los alimentos preferiblemente deben ser blandos. Hay quienes hablan de pitillo, de utilizar pitillo para alimentar a los pacientes con este tipo de necesidades. ¿Tú qué opinas de eso, Jenny? Olga, depende de la discapacidad. Sí. Hay usuarios, ¿cierto? Ejemplo, los de parálisis cerebral, ellos no pueden con el pitillo, como hay otros que sí tienen algo de tono muscular y se puede trabajar con ellos con el pitillo, depende de la discapacidad. Perfecto. Una de las frasecitas que les leíamos ahorita hablábamos de respetar la dieta recetada por el nutricionista. ¿Le pasa a usted mucho, Jenny, que de pronto le hacen muchas trampitas que no le convienen para nada al pacientico? ¿Usted qué dice? Sí, va ligado al hábito y a la costumbre, a lo que la familia está acostumbrado a comer y a comprar en la casa. Entonces con ello hay que hacer un trabajo de concientización y mucha educación y mucha orientación, que eso es lo que hacemos los nutricionistas desde el proyecto Ser Capaz en Casa. Y yo me imagino que ustedes también tienen muy en cuenta al, de alguna manera, recetar y recomendar esa dieta particular para la persona, la capacidad de adquisición de la familia, ¿cierto? Ustedes deben ser las magas para, que me imagino que muchos de estos usuarios son de escasos recursos, para mandar algo nutritivo, adecuado para el paciente y que no sea muy costoso. Sí, Olga, siempre buscamos cumplir con las leyes de la alimentación, ¿cierto? Que sea completa, que sea equilibrada, que sea suficiente y que sea adecuada. ¿Qué quiere decir con completa? Que esa alimentación de su usuario tenga de todos los grupos de alimento, ¿sí? De los 7 grupos de alimento. Que sea equilibrada, que las porciones, las raciones,
¿sí? No excedernos en las cantidades, que sea suficiente, que vaya acorde al valor nutricional que el usuario requiera y que sea adecuada según su condición fisiológica, su discapacidad, el sexo, la actividad, en este caso la actividad metabólica. Es diferente lo que gasta una persona en cama a otra persona que no esté en cama. Ok, perfecto. Dejamos en punta una respuesta y fue la televidente que nos escribió sobre su esposo y ya nos hicieron la cuenta del índice de masa corporal. Ella nos decía que él pesa 1,51. Mide 1,51, 54 y su peso está en 71 kilos. Doña Ruth, durante el programa hemos estado pasando los contactos de Ser Capaz en Casa, pero además ya le hicieron la cuenta. ¿Qué podríamos decir del IMC del esposito? Tenemos un estado nutricional con IMC 30,8. Es una persona que tiene una obesidad leve. O sea que hay que prestarle bastante atención a eso. Tenemos otras inquietudes en nuestra línea de WhatsApp que vamos a empezar a responder. Vamos a ver esta. Mi mamá tiene 85 años. Por el dolor de su cadera se mantiene mucho en la cama. No le gusta comer nada. Todo se lo damos a la fuerza. Qué pesar, ¿cierto? Es el amor de la familia, pues no quieren verla aguantar hambre o que no se nutra. Todo se lo damos a la fuerza. ¿Qué podemos hacer? Y yo creo que este es un caso muy común, muy típico, la inapetencia en nuestros adultos mayores y más cuando no se mueve casi, como usted decía. ¿Qué podemos decirles? Es probable una inapetencia asociada al estado de ánimo, ¿cierto? Puede que esa persona tenga un estado de ánimo en el momento, por cualquier situación que se esté manejando en la familia, un estado de ánimo bajo. Si es preocupante que no quiera comer, ¿cierto? Tampoco es recomendado que le estén haciendo la alimentación a la fuerza, porque eso trae trauma. Entonces, cada vez que vaya a comer va a ser algo para ella muy complicado. Y le cogen como fobia, son como niños también. En este caso es bueno una suplementación, pedir una cita con nutrición, con la EPS, para que la valoren y miren qué otro suplemento le pueden aportar en la alimentación. Además del estado de ánimo, de pronto puede haber también enfermedades de base o medicamentos que generen inapetencia, Jenny. Sí, señora. También hay que mirar eso. Hay que mirar eso. Hay unos que generan inapetencia, hay otros que generan que la persona tiene mucha ansiedad por comer, ¿sí? Se le aumenta el apetito. Entonces hay que mirar esa parte farmacológica también con el médico. Alguien me decía una vez, cuidando a su abuelita, la abuelita, por ejemplo, no tenía diabetes, no tenía pues un asunto así que le restringieran el azúcar o los carbohidratos muy así. Me decía, la verdad, ella le da inapetencia por momentos, por épocas, entonces yo la dejo comer lo que a ella le apetezca. La dejo, obviamente que si tiene hipertensión no van a abusar de las grasas, o si tiene diabetes de los carbohidratos, pero ¿qué tal es esa fórmula de, si no tiene una enfermedad de base que se lo impida, dejar comer cuando quieran lo que quieran? No es una regla general, pero se puede mediar ahí un poquito, ¿o no? En algunos casos se puede manejar, Olga, ¿sí? Porque es muy relativo, como tú decías, y también va sujeto al medicamento. A veces tenemos usuarios que no dejó de comer y no sabemos por qué. Entonces, si uno indaga, tuvo cambio de medicamento, hubo otros aspectos que están pasando en el entorno de la familia. Si no es mucho tiempo, ¿cierto? Si no es mucho tiempo, yo le digo, déjelo. No le fuerce, hay que garantizar que lo que él se consuma lo alimente y lo nutre, que la alimentación sea de calidad, que si se come 3 comiditas al día o 2 comiditas al día sean de muy buena calidad. Ahí es donde entramos a orientar sobre los alimentos más nutritivos y los no nutritivos. Cuando tienen muchas ganas de comer, ¿cierto? Yo digo, en esos casos, ¿cierto? Estamos hablando de una persona con discapacidad, hay que dejarlo, que se alimente, pero controlando, y depende con las otras patologías que pueda estar presentando el paciente. Si hay una diabetes, no podemos dejarlo que vaya y coja muchos azúcares, ¿no? Porque le puede dar un coma diabético. Depende, ¿cierto? Todo va ligado a la discapacidad. A la condición que tenga. Perfecto, vamos a ver otra pregunta. Buenos días también para ti. Pacientes con movilidad reducida que ya solo reciben sopas o papilla,
¿cuánto tiempo después de ese alimento hay que esperar para acostarlos? Dios te bendiga a ti también. Es una muy buena pregunta. Sí, Olga, si recibe solamente sopas y papillas, quiere decir que tiene una disfagia, ¿cierto? Cuando ya recibe la alimentación, la persona debe durar sentada de 30 a 45 minutos mientras se hace el proceso de la deglución y pueda pasar bien la persona, ¿cierto? El alimento. 30 a 45 30 a 45 minutos. No es aconsejable que se acueste horizontal enseguida, no, hay que esperar. 30 a 45 minutos. Esos 30 y 45 minutos se aplica como para todos, ¿cierto? O no solamente pues para una persona con alguna discapacidad, sino para nosotros. No nos podemos acostar recién terminamos de comer. No, porque se nos puede presentar un reflujo, hacemos mala digestión, entonces tenemos que esperar. Perfecto. Vea esta otra pregunta, Jenny. Buenos días también para ti. Esta televidente nos dice, mi niña tiene 5 años, su diagnóstico es diplegia espástica, no está en cama, tampoco en silla de ruedas, necesita alguna alimentación específica. ¿Cuáles alimentos son recomendables para ella? Para darte esa respuesta, pues habría que revisar a tu niña y hacer como toda la consulta normal. Pero así en términos generales, ¿qué podemos decir, Jenny? Por ser una niña necesita una alimentación que le garantice mucha proteína, ¿cierto? Si no tiene un compromiso renal. Una alimentación, como te decía anteriormente, que cumpla con todos los estándares, equilibrada, balanceada, que sea nutritiva, que tenga. ¿Qué quiere decir eso? Que su alimentación, ella consuma su cereal, su verdura, su fruta, su lácteo, su proteína, su grasa y los azúcares. Ajá, que tenga la alimentación completa y balanceada. Hay dos temas importantes con relación al público del que estamos hablando y su nutrición, y es el estreñimiento y la gastritis. Yo creo que son dos dolores de cabeza para ellos y para sus cuidadores. ¿Qué recomendar con relación al estreñimiento, Jenny? El estreñimiento es la alteración más numerosa que tenemos en nuestros usuarios, ¿cierto? ¿Por qué? Por muchos factores. La familia no les gusta consumir agua, no hay el hábito del agua. Hay discapacidad con movilidad muy reducida, hay medicamentos sedantes que también, así como hacen su función a nivel del cerebro, también hacen su función a nivel del intestino, reduciendo la movilidad del lentico. Lo coloca lento. Otra parte es la alimentación. A la hora de ir a escoger ese alimento, que no compramos casi fibra. Es muy escaso el consumo de frutas y verduras, es muy escaso el consumo de cereales integrales, y hay familias que tampoco les gustan las leguminosas, los granos, las arvejas, el frijol, la lenteja, que también nos aporta mucha fibra. Todo eso es lo que hay que tener en cuenta en una dieta. En una dieta. Líquidos, evitar los azúcares, porque eso también nos da estreñimiento. Demasiado lácteo también nos da estreñimiento. No nos puede faltar la fruta y la verdura, que lo ideal y lo recomendado serían de 3 a 5 porciones al día. ¿Qué más? Las bebidas azucaradas. Malísimas. Gaseosas, los condimentos, malísimos. Todo eso malísimo. En esas visitas que has hecho en este año que llevas allí, hay muchas fórmulas mágicas, y más en Antioquia, por ejemplo, para el estreñimiento. Hay mucha gente que se purga constantemente. ¿Qué no se debe hacer con relación al estreñimiento, que usted de pronto, si es que lo ha visto, lo ha notado en algunas de las familias que usted visita? Porque yo sé de mucha gente, por lo que se purga es que con relación al estreñimiento, y creo que no tiene mucha relación. ¿Has visto asuntos como que quieras contar? Sí, hay familias, cierto, que esa parte de la alimentación pues casi no se preocupan en ese tema. Y esperan el laxante, que no es lo recomendado, porque en lo posible tenemos que enseñar a ese intestino, a ese colon, para que se defeque todos los días. Lo que hace el laxante es volver ese colon perezoso. Claro, porque están haciendo el trabajo por mí. Esto se va facilito. Eso es abusar de los laxantes es perjudicial. Y en la medida, así como tenemos unos horarios para alimentarnos, también tenemos que enseñar a ese colon, lo posible en la mañana.
en los pacientes que se pueden, los usuarios que se puedan, tratar de educarlo, ¿cierto? En la mañana yo trabajo en la parte con los niños y con los que se puedan, con los que tienen movilidad, que sean muy funcionales, que se sienten en el baño. Obviamente no pueden durar mucho tiempo hasta que vayan cogiendo el ritmo y el cuerpo vaya asimilando esa parte y se mejoren las evacuaciones. Y el otro tema, porque muchos de estas personas son muy medicadas, es la gastritis. ¿Qué decir con relación a la gastritis? La gastritis depende, ¿cierto? La gastritis se puede adquirir por mal hábitos, por medicamento o por el Helicobacter pylori, que lo podemos adquirir. Cuando el Helicobacter pylori ya es con tratamiento médico. ¿Con gastroenterólogo? Sí, ya hay que matarlo, ¿cierto? Con un antibiótico. Cuando la gastritis la podemos manejar, si es con alimentación, podemos, que las comidas no sean copiosas. ¿Qué quiere decir copiosa? Que sean muy abundantes, muy excesivas en carbohidratos y en grasa. Fragmentadita. Sí. No muy copiosa, manejar el fraccionamiento. 5 comidas al día. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque si dejamos mucho tiempo, un lapso muy largo, ejemplo, del desayuno al almuerzo, va a haber un tiempo en que la mucosa gástrica va a estar expuesta a ese ácido clorhídrico y no va a haber comida. Entonces, por eso siempre recomendamos la alimentación fraccionada para cuidar esa mucosa gástrica. Entonces, el fraccionamiento es muy importante. Ok, 5 comidas del día. Sí, evitar los picantes, las grasas, tenemos que evitar las bebidas carbonatadas. ¿Gaseosas? Gaseosas, poni, mucho condimento. Tenemos que aprender a condimentar de forma natural, con las especies, con el orégano, con la albahaca, con el tomillo. Y queda todo muy rico. Todo muy rico y más sano, evitamos cáncer, mucho. Con esas hierbitas. ¿El ácido cítrico está muy relacionado con la gastritis o eso depende? Pues también depende. Hay personas que el ácido cítrico les encadena el ardor, pero son personas que tienen el estómago vacío. Recordemos que el pH del ácido clorhídrico es más alto que el que puede aportar un alimento. Entonces, siempre tenemos que tratar que nuestro estómago tenga algo de alimento para evitar ese contacto del ácido clorhídrico con la mucosa gástrica. Por eso a uno le dicen específicamente, una vez hicimos programa aquí muy chévere de cronoterapia con unos químicos farmacéuticos hablando de en qué momentos tomar los medicamentos. Por eso es que a uno le dicen con las comidas tomarse ciertos medicamentos porque son más agresivos con el estómago, ¿cierto? Que el estomaguito esté ocupado y reciba ese medicamento, de alguna manera es así. Depende. Ah, ok. Depende. Si el alimento lleva lácteo, por los quelatos y nivel de absorción del fármaco. Entonces hay que mirar la interacción nutriente-fármaco. Ajá. Ya eso se hace específicamente de acuerdo al medicamento. Ah, perfecto. Nosotros hoy en Sana que Sana estamos hablando de la nutrición para un paciente en cama, una persona con discapacidad. Todas esas recomendaciones las terminaremos de dar cuando regresemos de nuestro segundo corte y tendremos también tiempo para ustedes, para nuestros televidentes, respondiendo sus inquietudes en el 305-316-6560. Ya regresamos. Y un asunto, Jenny, muy importante que aplica no solo para la alimentación de las personas con discapacidad, sino para todo el mundo, de la higiene de los alimentos. Pero como no está en manos de ellos, de las personas con discapacidad, ¿qué podemos decir de la higiene que hay que manejar para alimentarlos bien? La higiene es muy importante, Olga, porque si el cuidador o la persona que atiende a esa persona con discapacidad no maneja una buena higiene, puede presentarse algunas intoxicaciones alimentarias. ¿Qué trae con eso? Alteraciones a nivel del sistema digestivo, una diarrea. Cuando se presentan demasiadas diarreas, el sistema inmune se compromete y puede presentar afectación al estado nutricional, los nutrientes no se absorben de la forma en que se tienen que absorber, por eso es tan importante la higiene. A veces pasa que en la familia llega uno y nos comenta, no, le dio diarrea, ¿sí? y no le prestan tanto atención a esa parte, entonces lo concientizamos, hablamos
y le reforzamos esos procesos correctos de limpieza y desinfección que se tienen que hacer con los alimentos y con las distintas áreas del hogar. Las áreas del hogar, vamos por ahí primero. Hay que hacer énfasis en eso. Cuéntanos un poco. Indispensable la cocina, el baño. Yo siempre he dicho, la higiene se mira en la cocina y en el baño. Supremamente importante. Muy importante. Que todo esté muy aseado. Y recomendaciones importantes con relación a los alimentos. Hay gente que incluso sumerge la lechuga en hipoclorito. Cuéntanos un poquito como de esas cosas. Podemos desinfectar con hipoclorito, podemos desinfectar con limón, podemos desinfectar con vinagre. Vinagre blanco, ¿verdad? Vinagre blanco, sí. En nuestro plan de limpieza y desinfección trabajamos las áreas con hipoclorito. Los alimentos los trabajamos con vinagre. Para cuidarle la parte de salud, porque siempre nos da un poquito de temor una intoxicación que se vaya a presentar. Porque ¿qué pasa? Si abusamos del hipoclorito, puede haber una intoxicación o también afecta la calidad del alimento cuando se está desinfectando. Ejemplo del uso del vinagre para higienizar alimentos. Nosotros manejamos 4 cc de vinagre en 1 litro de agua. 4 cc de vinagre en un litro de agua. 4 centímetros y ahí puede sumergir todas las frutas. Un litro, ¿cierto? Previamente la fruta, la verdura tiene que estar lavada. Para que haya una buena desinfección debe haber un buen proceso de limpieza. ¿Sí? Entonces previamente, una vez lavada, la desinfectamos, la incorporamos en ese litro de agua. Perfecto. Tenemos una pregunta, miremosla a ver si de pronto, que no la alcancé a ver bien, si de pronto Jenny nos puede ayudar. Buenos días también para ti. Tengo un paciente de 92 años en cama hace 3 meses con gastrostomía, alimentada con, no sé, con algún sistema. Provey. ¿Qué es eso? Perdón. Un suplemento. Con un suplemento, ok. Tiene dificultades para defecar. Se le hizo un enema el día lunes y presenta devolución del líquido por la gastrostomía. ¿Con qué alimentos podemos ayudarle? ¿Podemos decirle algo, Jenny? Por ver que hay una devolución de líquido por la gastro, yo creería que sí debe hacerse una revisión médica, porque ya hay devolución. Entonces ya quiere decir que hay un proceso digestivo que no está bien. Que no está funcionando bien. Está funcionando bien. Entonces y que consulten rápido, ¿no? Exactamente. Que tengan una cita médica. Muy bien. Yo quiero repasar la formulita antes de despedirnos, que ya vamos a acabar. Porque yo pienso que hay 2 cosas básicas, mis queridos televidentes. Si yo tuviera cargo mío, si yo fuera el cuidador de una persona con discapacidad, uno de los asuntos de los que estaría muy pendiente es de que su nutrición sea óptima. Entonces vamos a recordar, y yo, si fuera la cuidadora, estaría pendiente de su índice de masa corporal y también de los signos básicos que me podrían decir está desnutrido. Vamos a dar un repasito básico. La fórmula entonces para el IMC. El peso dividido por metro cuadrado. 1,72 por 1,72 dividido. Se divide primero el peso dividido sobre lo que nos dé la estatura al metro cuadrado. Y si es menor de 18.5 es el resultado, es delgadez. Y haciendo un recorrido otra vez, ¿cómo no debería estar ese cabello, esos ojos, esas uñas, esa boca, para tener en cuenta? ¿Cómo no debe estar? Cabello frágil, no debe fácil estar de frágil. Quebrar. Cuando miramos una caída, ¿cierto?, fuerte en la persona, que está perdiendo mucho cabello. Está perdiendo. Signos de bandera, miramos 3 colores diferentes en el cabello. No deben tenerlos así. Lo de la fragilidad es muy importante, el cabello es opaco, no hay brillo. Miramos el rostro, si hay palidez, miramos las conjuntivas, si hay palidez. Si aquí debajito del ojo las conjuntivas no están rojitas, sino más bien pálidas. Miramos si hay cicatrices en la boca, miramos la lengua, miramos el tipo de piel, cómo está la piel, si está pigmentada o no está pigmentada. ¿Cómo debería estar? Parejita. Tersa, parejita. Tersa. Perfecto. ¿Qué más miramos? Miramos las uñas. Que no estén arqueadas, que no haya debilidad, que no sean fácil de quebrarse. Miramos si tienen puntico blanco, que es deficiencia de zinc. Hay personas que a veces les sale el puntico blanco y hay gente que piensa que exceso de calcio. Deficiencia de zinc, el punto blanco. Ajá, exploración perfecto. física. Hay que tener en cuenta en todas esas recomendaciones. Si una persona nos está viendo y dice, yo quiero que
una especialista como Jenny o como los otros que hacen parte del programa Ser Capaz en casa me visiten. Sé que tampoco, no es que tengan muchos cupos, pero sí se puede hacer un proceso para eventualmente ingresarlos al programa. ¿Qué pacientes son susceptibles de hacer parte del programa, Jenny? Personas con discapacidad, ¿sí? Personas que haya reducción en su movilidad, ¿sí? Que no sean muy funcionales, personas... Los requisitos son de 0 a 59 años, que estén sin indemnizar en el municipio de Medellín, que no reciban pensión. ¿Qué más? Tener una historia clínica. Y el resto de requisitos los pueden averiguar en los teléfonos que hemos estado pasando durante este programa. Le damos las gracias a Jenny Zulay Ortiz Galvis, nutricionista del programa Ser Capaz en Casa de la Alcaldía. Gracias por estar con nosotros y que siga disfrutando tanto ese trabajo de visitar a estas personas tan especiales en sus hogares. Gracias, Olga, y a ti por invitarnos. Con todo el gusto.